Bien, continuando con nuestro estudio, vamos a ver ahora los circuitos magnéticamente acoplados y transformadores, ¿no? En una primera parte vamos a ver la convención de los puntos y cómo se aplican estos a los circuitos básicos. Y después veremos la energía en un circuito acoplado magnéticamente. En la segunda parte vamos a ver los transformadores lineales, ¿no? Y sus circuitos equivalentes, ¿no? Básicamente el análisis aquí es casi el mismo que el de acá, en la primera parte, solo que aquí se van a dar más herramientas para poder analizar estos transformadores lineales. Y por último veremos los transformadores ideales y la convención de puntos, ¿no? Esta convención de puntos, ¿no?, se va a usar justamente para analizar circuitos que contengan transformadores ideales. Bien. Entonces, ¿para qué se usa la convención de puntos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tener un circuito como el de aquí, es un circuito conceptual, en donde una corriente, ¿no?, en función del tiempo pasa por la bobina L1 y al pasar por esta bobina, ¿no?, se produce un flujo magnético, vamos a suponer así, ¿no?, en esta dirección. Y este flujo magnético, por la ley de inducción de Faraday, se va a inducir una tensión entre los bornes o entre los terminales de L1. A esta tensión le vamos a llamar B1. Hay que notar también que, dado que es la corriente que está pasando por esta bobina, y se está induciendo una tensión en los terminales de esta misma bobina, también lo podemos llamar como autoinducción, ¿no? Se está autoinduciendo esta misma bobina una tensión B1 entre sus propios terminales. Ahora veamos este circuito de acá, también conceptual, en donde le hemos agregado una bobina L2 cerca a la bobina L1. Esta bobina L2 está circuito abierto, entonces viene la corriente, pasa por la bobina L1 y va a producir un flujo, y se va a producir un flujo magnético. Veamos primero este flujo de acá, asumamos esta dirección de flujo, la cual va a inducir una tensión, ¿no?, o se autoinduce una tensión, y además también tenemos el flujo magnético así. Tan similar como acá, este flujo magnético que se enlaza o se acopla a esta inductancia o a esta bobina va a inducir una tensión entre los terminales de L2, a la cual llamaremos tensión 2. ¿No? Entonces, el flujo magnético que se enlaza con la bobina o con la otra bobina va a inducir tensión por la ley de inducción de Faraday. Ahora, nuevamente veámoslo así el circuito. Acá tenemos dos bobinas, L1 está circuito abierto y a L2 pasa, o por L2 pasa esta corriente de acá. Entonces, esta corriente viene por aquí, por L2, pasa por L2 y va, veámoslo primero así, se va a producir un flujo magnético. Y como ya sabemos, ese flujo magnético va a inducir una tensión entre los terminales de esta bobina de acá, o va a autoinducir tensión, que la vamos a llamar B2. Y a su vez, por acá también viene una porción del flujo. Asumamos esta dirección de flujo. Este flujo que se enlaza o se acopla con esta inductancia, con esta bobina, va a inducir una tensión entre los terminales de esta bobina de aquí, a la cual llamaremos tensión 1. Habiendo visto estos casos de acá, estos tres casos, ya podemos ver este caso de aquí, ¿no? Nuevamente un circuito conceptual en el cual viene esta corriente, hay dos inductancias, hay dos bobinas y hay dos fuentes de corriente, ¿no? Entonces, por acá va a venir esta corriente, ¿no?, que va a pasar por la bobina 1 y esta bobina 1 va a generar
o se va a producir un flujo magnético por aquí y por aquí. Este flujo que está mirando hacia acá producirá o va a inducir una tensión, ¿no?, que la llamaremos B11, es decir, que la bobina 1, ¿no?, le da a la tensión 1, ¿no? Y este flujo de acá, ¿no?, que enlaza o acopla a la bobina 2, ¿no?, va a producir una tensión aquí, supongamos con esta polaridad, ¿no?, que se llamará B12, es decir, que la bobina L1 le induce a L2, bobina L1 le induce a L2. Esto no queda aquí, ya que hay que analizar esta porción del circuito, ya que por acá también viene una corriente, pasa por la bobina L2 y por aquí se producirá también un flujo magnético, supongamos así, supongamos en esta dirección, ¿no?, y por acá también, supongamos así en esta dirección. Entonces este flujo de acá también va a inducir una tensión entre los terminales de esta bobina, o va a autoinducir, ¿no?, una tensión a la cual lo llamaremos B22. B22 es la bobina, la tensión 2, la bobina 2 le ejerce a la tensión 2, y además este flujo de acá va a inducir, ¿no?, tensión en los terminales de la bobina L1, a la cual lo llamaremos tensión 2,1, es decir, la tensión que viene de L2, que acopla de L2 a la bobina L1, de la bobina L2 a la bobina L1. Entonces desde ya nos podemos dar cuenta que la tensión B1 de aquí no solamente depende de la autoinducción, sino de la inducción, ¿no?, de la inducción que viene de L2 a L1. Es decir, si nosotros lo representamos así, y acá colocamos B1, este es L1, este es L2, este es B2. B2 estará en función de B21 y B22. Y B1 estará en función de B11, B12. ¿Qué son estos términos, no? B22 y B11 es la autoinducción. Igual acá, autoinducción. Y B12 o B21, esto es el término que viene de la inductancia mutua, ¿no?, que por ejemplo L2 le ejerció a L1, ¿no?, y se indujo una tensión, ¿no?, o que L1 le ejerció a L2, ¿no?, y se indujo una tensión acá. Entonces B12 se debe a la inducción mutua. Aquí también inducción mutua. Bien, estas tensiones de acá que estamos viendo, que estamos observando, B11, B12, B21, B22, ¿no?, pueden ser positivas o negativas.
Entonces, una forma para poder llegar o para poder saber qué tipo de polaridad tienen, ¿no? Esta, por ejemplo, este término que se debe a la inducción mutua, o este término también que se debe a la inducción mutua, una forma de verlo es mediante la convención de los puntos, ¿no? Entonces, mediante esta convención vamos a representar, en lugar de estar viendo, por ejemplo, estos circuitos de aquí con flujos, ¿no? Y saber las direcciones de los flujos, lo vamos a ver de una forma más circuital, ¿no? Por ejemplo, así. Supongamos así. Por acá I1, por acá I2, por acá más menos B1, suponiendo más menos B2. Acá L1, aquí L2. Bien, viendo esto, este circuito lo vamos a representar de esta forma. Y ya desde el punto de vista de la frecuencia, por ejemplo, acá va a estar el término, aquí está el término de la inductancia mutua, que es M, o perdón, de la inducción mutua, que es M, y su unidad es el Henry. Aquí va a ser J omega M. Por aquí va a estar, este va a ser J omega L1, J omega L2, y se le va a agregar dos fuentes dependientes de tensión que va a estar en función, por ejemplo, de I1 y en función de I2. Es decir, se le agregan dos fuentes dependientes de tensión en serie con estas bobinas de aquí. Por aquí sigue estando I1, por aquí sigue viniendo I2, que lo estamos asumiendo en sentido horario. Por aquí estará B1 y por aquí estará B2. Vamos acá. Entonces, ¿de qué se trata este modelo? Dado que aquí hemos visto cómo el B1 depende tanto de la tensión, ¿no? O de la autoinducción y de la inducción mutua, ¿no? Y B2 depende de la autoinducción y de la inducción mutua, es decir, depende de dos cosas. Eso es lo que se está representando aquí. Entonces, este de aquí va a ser la autoinducción. Esta parte de aquí va a ser la autoinducción. Esta parte de aquí también va a ser la porción que representa la autoinducción. Y este de aquí, esta fuente de tensión, es lo que representa la inducción mutua. Inducción mutua. Ya, ¿y por qué es fuente dependiente? ¿Por qué viene a ser fuente dependiente? Por ejemplo, aquí, ¿no? Está en función de I2, debido a que, tal como habíamos visto acá, este es el término de la inducción mutua, ¿no? Este B12. ¿De qué viene este término? De la corriente que pasa por la bobina, ¿no? Y se genera o se produce un flujo magnético, y uno de estos flujos que enlaza esta bobina, ¿no? Va a producir esta tensión de acá, ¿no? B12. Pero ¿de quién dependió? De la corriente I2 que pasa por la bobina, se produjo el flujo, ¿no? El flujo se enlaza aquí y se induce una tensión. Entonces, ¿de quién depende esta tensión? 1, 2, depende de la corriente I2. Entonces, por eso es que estamos poniendo acá una fuente de tensión que depende de I2. De la misma forma aquí, ¿no? Comentarios similares para esto. ¿Por qué esta fuente está dependiendo de I1? Por esto.
hay que observar que viene una corriente aquí, ¿no? Pasa por la bobina y se produce el flujo magnético, y uno de esos flujos se enlaza con la bobina L2 y se induce, ¿no?, una tensión en los bordes de esta bobina 2,1. ¿De quién depende esto de acá? Esta tensión de acá, de la corriente I1 que está pasando por la bobina L1, se produjo el flujo y enlazándose a L2 se indujo la tensión. Entonces, por eso es que esta fuente depende de I1, ¿no? Ahora, viéndolo un poco más de cerca esto vendría a ser algo así. Este es J omega L1. Desde ahora este va a ser J omega MI2. Por acá va a estar J omega MI1. Este es J omega L2. Acá va a estar más menos B2. Acá va a estar más menos B1. Por acá va a estar I1. Por acá va a estar I2. Y acá está el término de inducción mutua J omega M. Ahora, ¿qué polaridad? Porque hasta ahora no hemos hablado. ¿Qué polaridad va a tener estas fuentes, ¿no? Estas fuentes dependientes. Puede ser así, por ejemplo, más menos. Puede ser más menos acá también, o menos más, ¿no? ¿De qué va a depender? De cómo nos presenten la posición de los puntos, cómo se nos esté mostrando la posición de los puntos y cómo la corriente atraviese esos puntos. Es decir, puede darse el caso que, por ejemplo, tengamos esto así, L1, y la corriente pase o venga así. Entonces, esta corriente I pasa por esta bobina y entra, I1 entra por el punto, ¿no?, y sale por el no punto, ¿no? Sale por el no punto. O también podemos verlo así. Por ejemplo, L2 aquí, el punto acá. Por acá viene una corriente IX, supongamos. IX, pongámoslo así, en la dirección que lo estamos viendo. IX, ¿no?, entra por el punto, sale por el no punto. O también, de repente podemos verlo así. IX entra por el no punto, sale por el punto. Entonces, ¿de qué va a depender esta polaridad? Nuevamente, de cómo esté colocados o dónde estén colocados los puntos, ¿no? Puede estar los dos arriba, los dos abajo, o uno arriba, otro abajo, uno acá y otro acá, ¿no? Entonces depende de cómo estén colocados los puntos o dónde estén colocados los puntos a través de estas bobinas, y cómo es que la corriente va a pasar a través de ellos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, trabajando hacia ese objetivo, ¿no?, de establecer la convención de los puntos, veamos este primer circuito en donde ya se nos da la dirección de las corrientes en sentido horario. Entonces vamos a ver, ¿no?, vamos a pasar esto a su forma circuital, tal como lo habíamos visto acá. Bien, entonces vamos a ver primero cómo L1 le induce a L2, y para esto copiamos esta primera parte. Acá está el punto, acá está L1, en esta dirección viene I1, y vamos a ver cómo esta parte del circuito con su respectiva fuente, ¿no?, que va a depender
de la corriente I1 y el término de la inductancia mutua. Acá está el punto, acá está L2. Entonces, la polaridad de esta fuente dependiente, tal como ya lo hemos dicho, tal como lo hemos comentado, va a depender, ¿no?, de lo que pase por acá. Es decir, de dónde esté el punto y cómo la corriente atraviesa ese punto o no punto. Y desde ahora establecemos la siguiente regla. Por donde entra la corriente va a ser positivo, por donde sale la corriente va a ser negativo. Es decir, analizando esta parte de aquí para llevarlo acá, para establecer la polaridad de esta fuente, ¿no?, la corriente I1 entra por el punto y sale por el no punto. Estamos diciendo que por donde entra es el positivo y donde sale es el negativo. Entonces esto lo ubicamos acá. Vale decir, si la corriente I1 por aquí entró por el punto, por donde entra es el positivo, entonces ubicamos aquí el punto en L2, este es el positivo. Salió por el no punto, nos vamos a L2, ubicamos el no punto es el negativo. Y esto lo imaginamos como si fuese una fuente. Y esta es la fuente que estamos colocando acá, ¿no? Esta entonces sería la polaridad, ¿no? Es como si esto lo pusiéramos acá. Positivo, negativo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver cómo L2 le induce a L1. Para esto copiamos el L1 y aquí el punto, aquí la fuente dependiente y aquí copiamos el L2 y la corriente viene así en sentido horario. Entonces la corriente entra por el no punto y sale por el punto, ¿no? Ya hemos dicho, por donde entra la corriente es positivo, por donde sale la corriente es negativo. Entonces, corriente entra por el no punto de L2, sale por el punto de L2, vamos hacia acá. Corriente entra por el no punto, por donde entra es el positivo, ubicamos aquí donde está el no punto, que está aquí. Este es el positivo, sale la corriente I2 por el punto, ¿no?, por donde sale es el negativo, ubicamos aquí el punto es negativo, según esto de acá, y esto sería la fuente, ¿no? Esta de acá sería la fuente que se va a colocar en serie con esta bobina, y esta sería la polaridad. Bien, entonces, pasando aquí, el circuito total ya en frecuencia nos quedará así. Este es, bueno, ya que estamos en frecuencia, acá sería J omega M, por acá I2, por acá I1. Esto es J omega L2, J omega L1. Esta fuente sería más menos, ¿no?, a lo que estamos viendo acá, y esta fuente es menos más, y esto es J omega M I1 y esto es J omega M I2. Hay que recordar que todo esto es B2 y todo esto es B1. Por ejemplo, esta tensión de acá, B1, se debe a la autoinducción y a la inductancia mutua que la bobina L2 le ejerce L1, ¿no?, que se está representando por esta fuente dependiente. Bien, otro circuito sería, por ejemplo, este de aquí. Entonces, ya yendo más rápido, se nos da la dirección de las corrientes y los puntos están ubicados en sus extremos de estas bobinas. Entonces vamos a ver cómo L1 le induce a L2.
Entonces copiamos esta parte, L1, acá está el punto, L1, acá está I1, y vemos aquí para la parte L2 le agregamos la fuente, este es el punto, esto es L2, la fuente dependiente. Entonces la corriente I1 entra por el punto y por donde entra es positivo, ubicamos el punto aquí en L2, el punto es positivo, y la corriente I1 sale por el no punto, ¿no? Por donde sale es el negativo, ¿no? Que es el no punto. Entonces ubicamos acá el no punto, este será el negativo y la fuente tendrá esta polaridad, ¿no? Y esto es lo que colocaremos acá, esta polaridad es la que colocaremos acá. Es como si esta fuente lo hubiese movido aquí. Bien, ahora como L2 le induce a L1, la parte de L1 va a estar así. Este es el punto. Falta más espacio. Esto es L1 y por acá viene L2. Acá está el punto. Y por acá viene I2, sentido horario. Entonces, la corriente I2, ¿no?, entra por el punto y por donde entra es el positivo. Entonces ubicamos el punto, este es el positivo. Y sale por el no punto, ¿no? Sale por el no punto. Por donde sale es el negativo. Entonces nos vamos acá, ubicamos el no punto que está aquí. El punto es el negativo. Y acá está la fuente, ¿no?, que la colocamos acá. Entonces esta va a ser su polaridad. Entonces llevando al circuito completo sería algo así. J omega L2, ¿no?, menos más, menos más, más menos. J omega M I1, J omega M I2. Esto es J omega L1. Acá está la tensión B2. Acá está la tensión B1. Esta tensión B1, y acá está el término de inductancia mutua J omega M. Este B1 se debe a la autoinducción y a la inductancia mutua que está esta es la parte de la autoinducción. Perdón, por acá falta I1, por acá está I2. Entonces B1 se debe a la caída de tensión de aquí, que es la autoinducción, y a la caída de tensión en esta fuente, que se debe a la inductancia mutua que L2 le ejerce L1. Bien, acá tenemos otro circuito. Ahora los puntos están en los otros extremos, siempre la corriente en sentido horario, y veamos cómo L1 ejerce inducción a L2. Copiamos entonces L1, el punto está acá, por acá viene I1, y acá L2 lo dibujamos con su respectiva fuente, punto acá L2. Bien, veamos entonces. I1 entra por el no punto, I1 entra por el no punto, y por donde entra es el positivo. Ubiquemos en L2 el no punto, este será el positivo entonces. Sale por el punto, por donde sale es el negativo, ubiquemos el punto aquí en L2, este es el negativo, y la fuente sería así. Entonces esto de acá vendría menos más. Ahora, como le ejerce inducción L2 a L1, veamos aquí. Acá está el punto L1. Acá está L2. Acá está el punto. Por acá viene I2. Entonces I2 entra por el no punto, y por donde entra es el positivo. Ubicamos aquí el no punto,
¿no? El no punto está acá, este será entonces el positivo. I2 sale por el no punto, ¿no? Por donde sale es el negativo, ubicamos en L1 el punto negativo y la fuente está así. Entonces esto lo jalamos acá, más menos. Y dibujando el circuito completo, nos quedaría algo así. Menos más, menos más, más menos, más menos. Acá sería J omega L2. Por aquí pasa I2. Acá está B2. Acá está J omega L1. Acá está I1. Acá está más menos B1. Esto es J omega MI1. J omega MI2. Nuevamente recordando, y acá está el término de inductancia mutua J omega M. Hay que recordar que, por ejemplo, este B2 depende de la tensión aquí, ¿no? De la autoinductancia, de la autoinducción, y depende de la tensión que se genera aquí, que esto es de la inductancia mutua que L1 le ejerce L2. De la misma forma, B1 se debe a la tensión de aquí, que sería la autoinducción, y se debe a la tensión de aquí, que es la inductancia mutua que L2 le ejerce a L1. Por eso está en función de I2. Y por último, este circuito de acá. Bien, acá los puntos están en los extremos, entonces vamos a ver cómo L1 le ejerce inducción a L2. Copiamos L1, punto acá, L1 y 1 por acá, y L2 lo dibujamos con esta fuente, punto acá, L2, ¿sí? Entonces I1 entra por el no punto, ¿no? Entonces por donde entra es el positivo, nos vamos para acá, el no punto está acá, este es el positivo, sale por el punto, ¿no? Sale por el punto, por donde sale es el negativo, ubicamos el punto, ¿no? El punto es el negativo debido a que por aquí sale la corriente I1, ¿no? Esto sería la fuente entonces que la vamos a mover hacia acá. Entonces esto sería más menos. Ahora, como L2 le ejerce inducción a L1, L1 va a estar así. Acá está el punto, acá está L1, acá está L2, punto aquí, acá está I2. Entonces I2 viene así, entra por el punto, ¿no? Por donde entra es el positivo, ubicamos aquí el punto, aquí está el positivo, y sale por el no punto, ¿no? Por donde sale es el negativo, ubicamos aquí el no punto, que es esto, ese es el negativo y esta es la fuente, ¿no? Y esta es la fuente que vamos a mover hacia acá, ¿no? Entonces la polaridad quedaría menos más. Entonces en total el circuito finalmente quedaría así. Por acá I2, por acá I1, por acá J omega M, más menos, más menos, menos más, menos más, J omega M y 1, J omega M y sub 2, J omega L2, J omega L1, acá está la tensión B2 y acá está la tensión B1. Entonces, por último, hay que notar que B1 está dependiendo de la caída de tensión aquí y de la tensión acá.
La caída de tensión aquí es la autoinducción y la caída de tensión aquí es la inducción mutua que L2 le ejerce L1. Por eso está en función de I2. Ahora B2 está en función de la caída de tensión aquí más la caída de tensión aquí. La caída de tensión aquí es la autoinducción y la caída de tensión aquí es la inductancia mutua que L1 le ejerce a L2. Por eso es que depende de I1. Noten también cómo en estos circuitos ya no se está colocando puntos, ¿no? Ya no se coloca más los puntos. Bien, eso sería todo y con esto ya podemos comenzar a resolver los problemas.